Buenas tardes, hermanos, buenas noches, buenos días, desde donde me estén viendo. Acá hoy estamos con el Señor, hemos estado buscando de Dios, buscando su presencia, más que nada viendo qué es lo que el Señor pueda querer transmitir, que nosotros seamos solamente un vaso, un instrumento, algo que solo Él usa, que no sea nada de nosotros, nada de mí misma. El anhelo de todo esto es que sea el mover de Dios a través de nuestras vidas, que no sea nada de mí, de lo humano, ¿no? Y lo que hoy me venía de querer hablar es hablar sobre cómo deberíamos orar o cómo deberíamos aprender a orar, ¿no? En el transcurso de mi vida, desde que he conocido al Señor, una de las cosas que he tenido que aprender es aprender a orar. Y esto que uno aprende a orar, primeramente tuvo que el Señor romper lo que yo había aprendido, viendo a otras personas o copiando, más que nada. A veces tenemos una distorsión de lo que es orar o interceder. Por ejemplo, nosotros vamos delante de la presencia de Dios a hablar con el Señor llevando una lista de peticiones y repetitiva. Y lo he visto muchas veces en grupos de oración, lo he visto en ministerios donde la lista es repetitiva y la pasan día tras día, mes tras mes, año tras año, y la lista siempre es la misma, con las mismas peticiones, y muy poco se ve las respuestas, ¿no? La respuesta a esas oraciones. Y la pregunta es que Dios no tiene poder, Dios no está escuchando, Dios ¿qué está pasando? Que no han sido respondidas las oraciones y que siempre se está repitiendo las mismas oraciones. Bueno, tanto así a nivel grupo como a nivel personal, el Señor en el transcurso de mi vida me fue llevando a cambiar la forma de orar. Y empecé a entender que no solamente es ir a hacer un monólogo o presentar una lista de peticiones, de pretensiones humanas, de pretensiones nuestras, adelante de la presencia de Dios, y empezar a tener una comunión con el Espíritu de Dios. Y cuando uno tiene una comunión, no es ir y hablar y decir un montón de palabras, y cuando terminé de decirlo, me levanto y me voy, por ejemplo. No es así. A veces sucede que podemos estar solamente en silencio en la presencia de Dios, o diciendo dos palabras: Señor, aquí estoy, quiero escucharte. Porque nosotros hablamos, pero no lo escuchamos. Nosotros oramos, pero no nos detenemos a escuchar la respuesta del Señor. Y si su Espíritu Santo está con nosotros y Él es una persona, tiene que estar claro que si es una persona también Él habla. Entonces, cuando el Señor me empezó a enseñar y a cambiar mi manera de orar y de presentar situaciones, el Señor me empezó a tener, empecé a ver respuesta de Dios, empecé a ver la respuesta de las oraciones. Una de las cosas que la Biblia dice que nosotros debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad, no solamente debemos buscarlo de una forma religiosa o ritualística porque nos han enseñado así, sino en espíritu y en verdad. Y una de las cosas que debemos entender, que cuando nosotros oramos no deberíamos ser nosotros los que oramos, debería ser el Espíritu Santo usando nuestra boca, nuestro ser, para que Él interceda, porque Él sabe interceder como quien conviene. Nosotros lo sabemos pedir. Y dice la Biblia, ustedes no obtienen porque piden mal, porque pedimos mal.
pedimos para nuestros deleites, para nuestras cosas, y no estamos sabiendo pedir como corresponde, y el que sabe clamar, interceder y pedir es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Y el mismo Espíritu Santo que está en nosotros es el que se va a conectar con el Padre, porque esa naturaleza que nosotros tenemos nueva es la del Espíritu de Dios en nosotros, y se conecta con el Padre. Por eso el Padre va a escuchar las peticiones que vienen de su propio Espíritu a través de nuestra boca y a través de nuestro ser. ¿Por qué? Porque el único que tiene relación es con su Santo Espíritu, no con nuestra naturaleza. Nosotros somos carne. Y la Biblia dice que Él no contenderá más con el hombre porque somos carne. Entonces Él no se relaciona con carne, no se relaciona con nuestra naturaleza caída, se relaciona con su Santo Espíritu que está en nosotros, esa nueva naturaleza. Y para eso debemos andar en el Espíritu. Cuando vamos a orar, debemos dejar la lista repetitiva, la lista que nosotros pretendemos a un lado, ir a la presencia de Dios y empezar a sentir qué es lo que el Espíritu Santo quiere que pidamos. A veces ni siquiera se trata de nosotros, ni de nuestra familia, ni de nuestras necesidades, sino que el Espíritu Santo te pone un sentir de qué debes orar. No tiene nada que ver con nuestra necesidad, ni con nuestras emociones. El Espíritu Santo te puede poner el sentir de alguien. Vos te venís acordando de alguien o de una persona específica, se te viene varias veces a tu mente, y es porque el Espíritu Santo quiere que ores por esa persona. A veces puedes soñar con la persona, a veces se te presenta su nombre, a veces ni siquiera conoces una persona, pero te muestra una imagen de una cara, de alguien. Y entonces ahí es donde uno tiene que, Señor, yo no sé lo que me estás mostrando, pero tú sí lo sabes. Así que necesito que tú reveles y uses mi vida para interceder. Y el Señor va a empezar a usar tu vida para interceder de una forma diferente. Nosotros somos muy egoístas. Hay que reconocer que somos muy egoístas y todo lo que oramos se centra en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestra necesidad, en que lo que no tengo o en lo que me falta. Pero ese no es el punto por el cual nosotros deberíamos estar orando. Nosotros debemos estar orando por lo que el Espíritu Santo quiere que intercedamos. Y ahí es donde uno tiene que morir a nosotros mismos. Nuestra situación hay que dejarla al lado, porque cuando uno se pone en las manos de Dios, Él se va a ocupar de eso. No necesitas estar clamando todo el tiempo por ti mismo. Y no digo que no lo hagas nunca, sino que no estemos ensimismados a orar por nosotros mismos. Tenemos que orar por lo que el Señor pone en nuestro corazón para orar. Inclusive cuando uno comienza a orar, empieza a tener un fluir de Dios. Y empezás a sentir el fluir de Dios que empieza a poner en tu corazón por cuál lo quieres orar, y empezás a fluir. Y tu oración empieza a fluir que no sabes ni cómo vienen esas palabras, pero vienen de Él. Entonces, ahí es donde comenzamos a activar, a orar en el Espíritu, ¿no? A orar en el Espíritu. Algo de lo que nosotros debemos tener como un requisito, vamos a decir, una forma de hablar, de decirlo, es que nosotros debemos ir a Dios para que supla necesidades, porque a Dios no le mueve la necesidad. Lo que lo mueve a Dios es la fe que tenemos, que cuando nos acercamos a Él, como dice en la Biblia, acercaos al trono de la gracia, confiadamente, para alcanzar oportuno socorro. Entonces, yo primero lo que tengo que hacer es acercarme a Dios sabiendo que Él está ahí, que le hay, que está, que Él es galardonador del quien le busca. Yo me tengo que acercar sabiendo que Él está, que Él me está escuchando y que Él está ahí. En su gracia, en su misericordia, por la sangre de Cristo que me cubre y me justifica, yo puedo entrar al mismo lugar donde entraba el sumo sacerdote
antiguo pacto, haciendo un montón de protocolos para poder alcanzar esa presencia una vez al año, nosotros lo tenemos a disposición en cualquier momento y en cualquier situación por la sangre de Cristo que nos da acceso a esa presencia. No por nuestras obras, ni por nuestra justicia, ni por nuestras acciones, ni por nuestro servicio a la iglesia, ni por nada de eso tiene que ver que nosotros podamos acercarnos a Dios. Simplemente es por su sangre, por lo que hizo en la cruz, y nos da acceso al lugar santísimo, que es su santo presencia, la presencia del Padre. Entonces nosotros tenemos que entrar primeramente sabiendo que Él nos escucha, y lo que va a mover a Dios, o el corazón de Dios, o lo que va a conmover es la fe, no nuestra necesidad. No podemos ir a Dios por necesidades y creer que Dios no se va a mover por nuestra necesidad, se va a mover por nuestra fe. Y la fe, la que viene del Espíritu Santo, porque tenemos que entender que el Espíritu también nos da fe, y la fe es la certeza de lo que viene, es la certeza de lo que no vemos, ¿no? Lo que no vemos, de lo que no conocemos, y la convicción de lo que, bueno, de lo que no se ve, ¿no? Es la certeza de que Él es la misma voz del Espíritu diciéndote y dándote la certeza de lo que debes creer. O sea, en ese caso, de que Él está. Entonces esa fe, y si no la tenemos, le digamos al Espíritu Santo, auméntame la fe, Señor, auméntame la fe a la hora de orar, y vas a ver que el Señor lo va a hacer. Hay que despejar el área, las dudas, despejemos las dudas, la condenación la echamos fuera, la duda la echamos fuera, lo que te hace sentir culpable lo echamos fuera. Empezamos a echar fuera porque eso no viene de Dios. Entonces, convencido por la obra de la cruz y por la sangre de Cristo, ahí empezamos a entrar en fe en la zona donde está la presencia de Dios. Entonces ahí empezamos a orar. ¿Cómo? A medida de lo que el Espíritu nos va dando en nuestro corazón. Puede ser por nosotros mismos a veces, no siempre es por nosotros, y muchas veces empezás orando por ti y terminas orando hasta por hermanos de Corea del Norte, o por la China, o por lo que Dios te pone el sentir en ese momento. Entonces, y ya no vamos con una lista de petición preestablecida, ¿no? Otra cosa que el Señor me hablaba al orar, nosotros a veces oramos para suplir cosas físicas, como enfermedad, alimento, necesidad económica, necesidad de trabajo, necesidades físicas de nuestra vida diaria, pero nosotros vamos a pedir, Señor, dame esto, Señor, abre aquello, Señor, y sí, pero a veces hay cosas espirituales que lo están impidiendo, y nosotros en vez de orar en lo espiritual y atacar lo espiritual, vamos a pedirle al Señor cosas que ya nos dio, que ya están, lo único que están, como decir, retenidas en lo espiritual por algo. Y lo que debemos preguntar al Espíritu Santo, ¿qué es lo que está reteniendo lo que Dios ya me ha dado? Porque dice que Él nos ha dado toda bendición en la región espiritual. Él nos ha dado de toda bendición y nos ha sentado en lugares espirituales. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo tengo un conflicto en la salud, o tengo un conflicto en mi economía, o tengo un conflicto de relaciones, un conflicto en la situación que me esté encontrando, y en vez de decir, Señor, cambia la situación, dame lo que necesito en lo físico, y decir, Señor, ¿cuál es el punto espiritual en que debo orar? Porque a veces la oración es como una bala, que es donde apuntás, si le pegás correctamente, va a producir el efecto que debe ser. Pero si yo estoy tirando, puñetes al aire, y si le pego, no pasa nada. Y cuando hacemos oraciones genéricas, ni hablar. Debemos ser más puntuales, detallistas, ir al punto. No orar genéricamente o generalmente. Tenemos que ser muy detallistas, porque cuando somos detallistas también recordamos lo que después es respondida la oración, por lo cual Dios ha respondido.
Si somos genéricos, podemos decir fue casualidad y el enemigo nos va a ganar en esa. Tenemos que ser detallistas en lo que pedimos. Y cuando Dios responde detalladamente, de acuerdo a lo que has clamado, vas a darte cuenta que no fue casualidad, es la mano poderosa de Dios. Y eso va a producir más fe. Más fe en nosotros cuando Dios responde las oraciones. Entonces, el punto es este, debemos cambiar la manera de orar. Eso es para la intercesión. Ahora cuando vamos a la intimidad con Dios, a orar, a estar con Él, porque hay diferentes clases de oración, donde está la oración de intimidad, la oración de intercesión. También hay una oración de guerra, cuando debemos apuntar a cosas espirituales, pero eso es un tema muy amplio y lo vamos a dejar para más adelante. El tema, cuando vamos a la intimidad con el Señor, debemos primeramente, a veces, más que hablar, es escuchar. Entonces, podemos decir dos palabras, así como cuando vos interactúas con alguien, con una persona, un amigo, tu pareja, lo que sea, uno no habla solamente, hablan dos. Son dos, es un ida y vuelta, es reciprocidad. Y cuando no hay reciprocidad en la intimidad con Dios y hay un monólogo, entonces ahí no hay intimidad, no hay nada de intimidad. Tenemos que entrar a la presencia de Dios y a veces podemos decir dos palabras y quedarnos en silencio y quedarnos callados esperando a escuchar al Espíritu de Dios, a escucharlo a Él. Entonces hay que tener reciprocidad a la hora de hablar con el Espíritu Santo, hablar con el Señor. Eso es uno de los puntos para poder desarrollar nuestra relación con Él, y conociendo más tiene que haber reciprocidad. No es hacer un monólogo. Tenemos que dejar los monólogos. Cuando terminamos el monólogo, nos levantamos y nos vamos. No es así. Tenemos que hablar con el Señor cuando uno interactúa, cuando hay un ida y vuelta. Hay una palabra, una pregunta, un comentario y va a haber otro de parte de Él. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar al Espíritu de Dios. Y la mejor forma de escuchar al Espíritu de Dios es callándonos la boca también. Cerrando un poco más la boca y estar más atento, ¿no?, a lo que Él anhela o a lo que Él quiere. Y a veces no es necesariamente lo que nosotros queremos, siempre va a ser lo que Él quiere. Entonces el punto el que yo quería tocar hoy en la intimidad con Dios, cuando vayas a tu intimidad con Dios, no vayas con la lista de peticiones. Ve tan solo para buscar su presencia, para tratar de escucharlo, para tratar de interactuar con Él y no tanto estar en la petición. De quiero, como a veces mis hijos, mami quiero esto, mami quiero lo otro, mami, y digo yo, bueno, paren con el quiero, le digo yo, porque hay que parar, ¿no? Y nosotros somos iguales cuando somos hijos. Señor, quiero. No quiere decir que uno no lo ponga en manos de Dios cuando va a hacer algo importante. Pero cuando vamos a la intimidad con Dios, sea algo donde uno se está relacionando con Él, queriéndolo conocer, diciéndole, Señor, acá estoy. Señor, me ha pasado esto. Oh, Señor, me enojé. Perdón. He actuado mal, Señor. Yo sé que he actuado mal. Pido perdón, Señor. Y escuchar que Él te perdona. Podemos decir, Señor, hoy esta persona me agotó de verdad, he querido tener paciencia y no la tuve. Pero bueno, voy a tratar la próxima vez de morir más a mí. ¿Tú qué opinas, Señor? Y vas a escuchar la voz de Él. Señor, podemos decirle, acá estoy. ¿Qué es lo que quieres hablar conmigo? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres decirme algo? Acá estoy para escucharte. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocer más de ti. Quiero entender un poquito más cómo debería ser mi relación contigo. Y así, cosas cotidianas que uno podría hacerlo con cualquier persona. Bueno, hermanos, esto es lo que hoy quería dejar en claro, el tema de la oración en la intimidad. En otro momento vamos a tocar la oración que es en la intercesión. Y otro momento vamos a tocar la oración que es de guerra, o la oración en lo espiritual para bombardear el mundo espiritual, que el enemigo quiere
avasallar y para hacer retroceder las tinieblas. Pero hoy lo dejamos acá. Así que, hermanos, cualquier comentario, cualquier opinión, acepto críticas, acepto toda clase de crítica. El que esté de acuerdo, el que no esté de acuerdo. Lo que no acepto son ofensas. Las ofensas no pueden ir de la mano de un cristiano. Podemos estar de desacuerdo y con respeto tratarnos. Jamás debemos estar ofendiéndonos, porque eso no debería ser de un hijo de Dios, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, yo acepto crítica, acepto comentario, acepto peticiones de oración que tengan necesidad para orar y para presentarlas delante de Dios en una intercesión. Cualquier necesidad que ustedes tengan, me las ponen para que yo pueda orar, ¿no? También cualquier opinión lo pueden dejar en los comentarios. El que quiere darle like, lo que el Señor le ponga en su corazón, le da like. El que quiere suscribirse, lo que el Señor le ponga en el corazón, se suscribe. El que quiere hacer lo que el Señor le diga, háganlo de acuerdo a lo que Dios lo mueve. Yo, bueno, le digo a todos que Dios les bendiga grandemente, que crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo y que nos podamos ver en un próximo video o en una próxima short o en lo que Dios quiera disponer más adelante. Dios les bendiga.